otra vez, bienvenidas. Es un gusto para mí estar con Mili Cohen. Mili es la fundadora y cofundadora y vicepresidenta del Museo de Memoria y Tolerancia. Es una de las personas y una de las mujeres más importantes de México. Ha ganado múltiples galardones y para mí tiene una fundación de ayuda que ahorita nos las va a platicar y para mí es un placer y un gusto entrevistarla hoy. Mili. Muchísimas gracias por el espacio. Mili, en 2010 se fundó el Museo de Memoria y Tolerancia después de un largo trabajo de Sharon y tú, me imagino. Como dos adolescentes en esa época, ¿cómo fue? ¿Cómo se les ocurrió? Cuéntanos un poquito cómo decidieron. Sí, digo, éramos Sharon y yo que empezamos y luego se fue uniendo un grupo de mujeres, también jóvenes. No, en realidad ya éramos adultos, bueno, estábamos en los 20s, pero Sharon ya tenía 3 hijos, yo 2, y a cada una se nos ocurrió de diferente manera. La verdad es que no nos conocíamos. Y así se fueron uniendo, como te decía, este grupo de voluntarias judías que estaban muy empapadas del tema, pero sobre todo emocionalmente y compartían el sueño que tuvimos Sharon y yo en un principio. Y bueno, en lo personal, yo creo que todas las vidas tienen como sus parteaguas, ¿no? En donde algo sucede que no es que te desvíes, sino que encuentras este nuevo camino o encuentras la misión de tu vida, etc. Pero bueno, mi parteaguas en lo personal, en relación al museo, soy de la Tarbut. Siempre en la Tarbut el sionismo y el tema de la Shoah, pues nos los enseñaban casi desde primaria. Entonces siempre me interesó el tema del Holocausto, sobre todo de las injusticias humanas, y el más cercano que tenía a una corta edad fue enterarme de que podían suceder esas cosas en el mundo. Y me acuerdo que me había descolocado bastante. Pero bueno, la vida siguió y lo único que hacía era leer y leer y leer del Holocausto, tratar de conocer sobrevivientes, porque en la Tarbut... ¿Fuiste a la marcha tú? Fui a la marcha de la vida, luego ya casada, pero en el 94 nace mi hijo, mi primer hijo, y en las madrugadas me levantaba a amamantarlo y estaba exactamente, veía siempre las noticias, siempre me interesaban las noticias, el genocidio de Ruanda, en el 94. Y yo creo que entre la hormona y la emoción de tener un bebé y toda la temática que siempre me importó mucho y me afectó de sobremanera los genocidios en general, no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que en tan solo 3 meses, entre 800,000 y 1,000,000 de personas fueron masacradas a machetazos, familias enteras. Y yo decía, wow, después del Holocausto. El tema del Holocausto siempre me interesó de sobremanera y lo empecé a estudiar desde niña. Y bueno, también soy de la Tarbut y es una escuela en donde nos empapó bastante sobre el tema de la Shoah y del sionismo. Y me fui a la Marcha de la Vida, ya casada. Y además todo lo que hacía en ese momento no había encontrado como la misión, ¿no? Nada más era esta pasión desbordada. ¿Qué estudiaste tú? Relaciones internacionales. Pero tenía como esta pasión desbordada por saber más sobre el Holocausto, más sobre la condición humana, cómo era posible que poetas, que médicos, que maestros de escuela fueran parte de este asesinato en masa a ojos de toda la sociedad europea y alemana, ¿no? Entonces, quería estudiar no nada más el tecnicismo de cómo fue la Shoah y los datos duros, etcétera, sino la parte humana, de aquellos que son perpetradores, de aquellos que son indiferentes ante lo que sucede, y bueno, pues las víctimas no escogen ser víctimas. Y recuerdo que en la Tarbut trataba siempre que los que tenían abuelos sobrevivientes me invitaban a jugar a sus casas, pero lo que quería no era jugar, sino conocer a los sobrevivientes, porque yo siempre que los veía un milagro. De todos ellos son un milagro, su descendencia es un milagro. Entonces, como te decía, un parteaguas en la humanidad fue la Shoah. Y pasó, te digo que lo único que hacía era empaparme de información, me fui a la Marcha de la Vida y, como te decía, en algún momento mi parteaguas se dio porque lo demás como que no me había ubicado en qué quería hacer de mi vida. Cuando nació mi primer hijo, que te contaba que me dedicaba en las noches que lo amamantaba, ponía la televisión, siempre me han importado y me han interesado las noticias internacionales y nacionales,
Y de repente, mientras lo amamantaba y yo experimentaba la sensación del milagro de ser madre, de traer vida, yo lo único que podía ver era otro genocidio después de la Shoah. Increíble que en 3 meses masacraran y asesinaran entre 800,000 y un millón de personas. Yo creo que entre la hormona, la emoción y la catarsis, ¿no? de estar viendo que después de la Shoah el mundo no aprendió y que después de la Shoah no tenía sentido volver a ver otro genocidio. Dijiste, algo tengo que hacer de mi vida. Me dio una catarsis. Bueno, recuerdo así, suena súper cursi, pero recuerdo que me dio culpa incluso traer a mi hijo al mundo. O sea, tú estar bien y la gente sufriendo. ¿Y cómo traer un hijo a este mundo tan feo, tan horroroso, tan deshumanizador? Y pues lo único que pude hacer fue voltear a ver al bebé, bueno, a mi hijo, y prometerle que iba a hacer algo para cambiar el mundo en el que lo traje. ¿Y le cumpliste con creces? Sí, suena cursi, todavía lloro un poquito, porque recuerdo que sí fue un momento... un parteaguas, o sea, recuerdo que me levanté en la mañana y le dije a mi esposo, voy a hacer algo, no sabía qué, pero algo tengo que hacer. Entonces, de ahí me fui a la marcha, o sea, bueno, él tenía ya 3 años, mi bebé, yo el otro 6 meses, pero empecé a buscar esta misión de vida de cómo cambiar un poquitito el mundo al que había traído a mis hijos como compensación por haberlos traído a este mundo, claro. casi. Y entonces iba a la UNICEF, me pusieron a archivar papeles, no me encantaba, luego fui a la Cruz Roja, duré un día, y así yo creo que... estabas encontrando tu lugar. Vas encontrando tu lugar. Yo creo que Dios también te va poniendo tu lugar y te va guiando un poquito y el universo conspira cuando quieres hacer algo. Y cuando me fui a la marcha fue otro parteaguas y regresé con la idea de que quería hacer un museo de la Shoah, otros genocidios, porque yo tenía Ruanda todavía en mi cabeza, y tolerancia. Me habían dicho que Sharon Saga, una chava así, me habían dicho, hay una chavita, Sharon Saga, que también ya tiene esta idea. Le caía a su casa, sí, le caía a su casa porque no tenía sus contactos y estaba dando una conferencia del holocausto a mujeres del Aguizo. Esperé que todas se fueron, me presenté, le dije, quiero hacer un museo así, así, así. Me dice, ¿cómo? Llevo 6 meses ya, es mi sueño. Y nos dimos la mano y ese día ya decidimos, nunca nos volvimos a separar hasta que abrimos el museo, bueno, y hasta hoy. Y bueno, así empieza este sueño hecho realidad. Para los que no conocen el museo, como yo, que me da pena decirlo, pero ¿en qué consiste el museo? El museo consiste en 12 áreas principales, que es la parte de memoria, como su nombre lo dice, y la parte de tolerancia. En la parte de memoria tenemos la Shoah, una gran parte de Shoah, y luego la parte de otros genocidios. Tenemos Armenia, antecedente al Holocausto, Ruanda en el 94, ex Yugoslavia, Guatemala en los 80s, en donde más de 100,000 mayas fueron asesinados por genocidio, Camboya, Darfur. Me imagino que ni siquiera sabías que existía. No, la verdad es que ni siquiera sabía que sabía de Ruanda, sabía de ex Yugoslavia, pero Guatemala fue una triste sorpresa, ¿no? Porque fueron los 80s. En el 94, era adolescente, ¿no? Pero bueno, se divide en estos 7 genocidios y luego está la parte de tolerancia. A diferencia de todos los museos del mundo sobre holocausto o genocidios, es el único museo que existe que une memoria con tolerancia, genocidios con tolerancia. En esta parte de tolerancia hablamos del cómo sí. Arriba es el cómo no nos deberíamos de comportar los seres humanos, cómo alertar sobre las consecuencias del odio, de la violencia, de la indiferencia. Pero Sharon y yo en algún momento estuvimos como 3 años viajando a museos, pero no nada más los recorríamos, observábamos qué era importante, qué no era importante. Luego al otro día, primero lo recorríamos como visitantes, luego observábamos a los visitantes y el tercer día los entrevistábamos. Y nos dimos cuenta que en la mayoría de estos museos de holocausto o de genocidios, los jóvenes, los visitantes salían con la sensación de desesperanza. Una desesperanza en el ser humano, 100%. Una desesperanza completa sobre el futuro del mundo, de la paz, de la justicia, y era lo último que queríamos. Y aprendías, yo me ha pasado, sí he ido a muchos museos del mundo y aprendías, pero aprendías todo lo feo que pasó. Sí. O sea, sí te quedabas como y decías, con un mal sabor de boca, como que no quedabas. Que además
me imagino que te pasó, que te sentías como chiquitita y decías, bueno, qué horror, pero ¿qué hago con esta información? Además de sentirme mal, además de, obviamente es importante tener la Sí, decías información. qué triste lo que ha pasado en el mundo, pero no te daba el cambio, la luz, la esperanza. Sí, y entonces precisamente por eso decidimos la parte de tolerancia, el cómo sí, la importancia de la diversidad, tenemos temas diferentes, la riqueza de la diversidad, la importancia de la tolerancia, el respeto, qué es la discriminación, qué no es la discriminación, los prejuicios, y obviamente ahondamos en problemáticas en México, pero también cerramos con esta parte positiva, ¿no? De, así como existió Hitler o Stalin o Pol Pot, pues también existió un Gandhi y también existió un Martin Luther King, en donde siempre le pregunto a los jóvenes, ¿por qué existirán neonazis y no neogandhis? Y, necesitamos ser neogandhis nosotros. Claro. Entonces también esta herencia que tenemos positiva, esta herencia de bondad, de derechos civiles, de derechos humanos, de no violencia, la tomamos y cerramos el museo con la acción social. Claro. Y entonces el museo en 3 palabras es aprender, reflexionar y actuar. Esa era mi siguiente pregunta y ya me la contestaste. ¿Cuál es el objetivo del museo ese? Aprender, reflexionar y actuar. Y actuar. Es que tengo una frase que me encanta a mí, que digo, una vez me di cuenta que la compasión sin acción no tiene ningún sentido. Sí, porque te quedas con toda la información, pero... Sí, pero todo sin acción no tiene sentido. El amor sin acción no tiene sentido. La bondad sin acción no tiene sentido. Entonces no puedes ser bondadosos si no hacemos actos de bondad. Y no podemos ser amorosos si no hacemos actos de amor. Entonces, reflexionar sin hacer nada. Yo quiero que el museo, o queremos que el museo sea este parteaguas que me dejó un poco a mí. Y que otra de mis frases que me encanta es, no somos espectadores de la historia, somos actores de la historia. Y en chiquito no tenemos que ser Gandhi. Yo he visto grandes cambios en actos pequeñitos. Y entonces yo creo que todos los días tenemos una oportunidad para dejar huella. Claro. ¿Cuánta gente ha visitado el museo? ¿Tienes idea? Sí, al día antes de la pandemia ya estábamos acercándonos a los 5 millones de visitantes. Nuestros meses ya en enero, antes de la pandemia, teníamos ya 60,000 personas al mes. Es uno de los museos más visitados en México, sobre todo el museo número 1 donde la gente retorna, o sea, regresan con sus papás, o regresan a las exhibiciones. También el museo se aboca. Escuelas, ¿no? Tenemos todas las escuelas de martes a viernes. También es único el museo por 2 razones. Tenemos, además de lo que te dije, que ahondamos en la parte humana más que en la histórica, tenemos exposiciones temporales que ahondan en la problemática actual en México y en el mundo, sobre intolerancia, feminicidios, tuvimos adiós a las armas, en fin, bastante. Ahorita la última era cambio climático, lo que está sucediendo hoy en el mundo. ¿Cerraron desde marzo? Cerramos desde marzo. No han podido abrir. Lo que sigue abierto, y te invito a todos, nos hemos reinventado. Nuestro centro educativo, que es otra de las cosas que hace único el museo, es gratuito. Desde hace 8 años, abrió 2 años después que el museo. Y damos conferencias, talleres, diplomados. Perdón, Zoom. Por Zoom. Ahorita por Zoom. Antes los dábamos en el centro educativo Trooper, en donde tenemos maestros de altísimo nivel que damos esta parte de cultura gratis, de forma gratuita, y ahorita pues, lo lanzamos por Zoom. Entonces, físicamente antes me cabía nada más 5,000 alumnos al mes. Ahorita estamos teniendo hasta 15,000, 20,000 alumnos por mes. Claro. Entonces, el museo sigue abierto virtualmente. ¿Cómo ha sobrevivido el museo a la pandemia? Ha sido muy difícil. Mira, el museo ya era un referente en valores humanos en el país. Y de repente vimos que su voz se podía apagar. Y creo que hoy más que nunca necesitamos este tipo de espacios. Con la polarización que estamos viviendo épocas de violencia, no nada más en el país, sino también fuera. Y lo que hicimos fue empezar a hacer estos videos virtuales sobre el recorrido del museo virtual. El centro educativo, además de dar los talleres y las conferencias de forma gratuita al público en general, vende a las empresas o a gobierno también talleres sobre violencia de género o prevención de violencia de género, de todos los temas que atañen al museo, que hoy son importantes. Y pues bueno,
tuvimos que hacer un recorte de personal, que fue muy doloroso porque es gente valiosísima dentro del museo, pero nunca jamás pensamos que la pandemia iba a durar un año. Hicimos una campaña de todos aquellos que creen en el museo, todos aquellos que saben que el museo es importante hoy más que nunca y que ha alzado la voz por los derechos humanos y que ha alzado la voz en contra de la intolerancia y de las faltas de compasión en el mundo y en México, pues nos han ayudado a seguir manteniéndolo abierto con un personal más reducido, pero para poder abrir en cuanto podamos necesito tener este personal porque además estamos haciendo lo que te decía, está trabajando en hacer el museo virtual y estoy inmensamente agradecida. Aún estamos en una crisis severa, esperemos que pronto podamos Ojalá abrir. puedan abrir Sí. pronto. Ahora, yo me pregunto mucho, uno dice Mili Cohen y dice, sí, es la cofundadora y presidenta del Museo de Memoria y Tolerancia, pero ¿quién es Mili Cohen? Para ti, La ¿quién hija es de Mili Chavo y Cohen? Sarita. Bueno, mi mamá falleció cuando yo estaba todavía muy chica, ¿no? Pero entonces tengo más el bagaje de dos cosas, de mi mamá la autenticidad y la sencillez, y de mi papá el amor por la cultura y el amor por la gente. Lo recuerdo, nunca, falleció hace 5 años, pero en mis 45 años nunca lo vi gritarle a nadie. Nunca lo vi faltar al respeto. Incluso si quería la sal, se paraba, daba la vuelta, agarraba la sal, se regresaba. Le decía, papá, pídela. Me dice, no. Y sus frases, ¿no? De nunca humilles nunca veas a nadie hacia abajo, a menos que no sea para levantarlo. Y entonces tenía muchas frases sobre la bondad y sobre el respeto al prójimo. Y yo creo que de ahí empecé a ver a todo con compasión, con bondad, con respeto, el respeto a la diversidad, que también a pesar de que orgullosamente judíos, orgullosamente un pueblo maravilloso, poder ver también la magia de otros pueblos y aprender sobre otras religiones. Y mi papá, sobre todo, el amor a la lectura, y fue un hombre que además trabajó mucho en la comunidad. Parece que estás leyendo, es que ya habías No leído lo lo que leí. te voy a preguntar, no lo puedes creer, o sea, de verdad, mi siguiente pregunta era acerca de tu papá. O sea, es impresionante, parece que Sí. tu papá fue un gran activista comunitario, Sí. trabajó para la juventud, o sea, yo lo conocí de toda la vida y ¿qué diría tu papá si te ve ahorita? La verdad es que nos reímos en mi casa mucho sobre esto porque mi papá me enseñó el trabajo, el activismo social. Sí. Me enseñó la lectura, la cultura y todo, pero no quería que estudie en la universidad. ¿No quería? No, en algún momento le daba un poco de miedo esta apertura. Era todavía muy sí. Y de entonces, la vieja... Mira, en algún momento tuvimos He for She, que es una iniciativa contra la violencia de género y contra la discriminación hacia las mujeres. Y pues de repente estaba yo en el estrado y pues las mujeres que me acompañaban, que estaba la directora de ONU Mujeres, todos ya habían dicho todo lo que yo quería decir. Y bueno, hablando de mi papá, ahora sí ya intimando sobre... Todos tenemos claros y oscuros, ¿no? Y me di cuenta en algún momento que también la discriminación nace del amor. Él me quería proteger y él realmente me quería, o sea, y entiendo que es una discriminación que viene a través del amor, entonces a veces no la entendemos las mujeres y creo que en la comunidad lo vivimos bastante. Bueno, algunos los vemos como machismo o algunos las vemos como... Me encanta, mejor, en vez de explicártelo, en un acto como muy simbólico, ¿no? Siempre yo llegaba de trabajar del museo, porque además estábamos en la construcción del centro, tenía que correr. Tu papá conoció el museo, obviamente. Sí, lo conoció, pero al principio me decía, híjoles, pero no sé si me encanta lo que haces y ya quiero que te vuelvas a casar, porque estaba divorciada. Digo, papá, me prometes que cuando acabes el museo te vas a buscar a alguien. Digo, sí, no se lo he cumplido, pero bueno, sí he buscado. No tenía más esa preocupación, pero cuando llegaba tarde los viernes a la comida me decía, es muy tarde. Digo, papá, es que vengo del centro y vengo de trabajar. Dice, pero primero es la comida, primero es la familia. Le decía, bueno, está bien. Una semana después mi hermano llegó tardísimo. Digo, y Pepe, mi hermano, me dice, está trabajando. Y dije, pues yo también estaba trabajando. Dijo, no. Estaban educados de otra forma, le costaba... Estaba educado de otra forma
mi relación con mi papá siempre fue muy, muy estrecha, es el amor el amor de mi vida, pero entendí que había este choque de culturas. Casi abriéndolo, le dije, pa, necesito que lo conozcas antes de abrirlo. Y me dijo, bueno, pues está bien. Y ya el día que lo abrí, bueno, ya vi que Pavorear. sí, bueno, espero. No, seguro, Sí, pavorear. sí, estaba muy orgulloso de mí, pero sí fue un choque de culturas un poquito en una familia mucho más conservadora, en donde las mujeres en general, o para mi papá, no deberían de trabajar, deberían dedicarse al hogar. Pero está muy cañón porque tu papá te enseñó Sí, todo le lo que dije, tú fue eras. O su sea, culpa. te enseñó a leer, te enseñó a estudiar, te enseñó Sí. a cultivarte, a hacer Yo siempre he creído que los hijos aprendemos con las acciones de los papás, no con lo que nos dicen. Entonces yo siempre lo vi trabajar comunitariamente, amar al prójimo, y decía, pues yo quiero ser como mi papá. Entonces cuando quise, recuerdo que estudié ya casada la carrera y mi papá se molestó muchísimo con mi ex esposo, entonces le dice, no la dejes estudiar, ¿cómo? Dice, le estás dando alas y va a volar. Efectivamente, sí volé, en eso tenía razón mi papá. Pero tengo una frase para todos los hombres, es que nos den alas para volar y razones para regresar. Claro, Y 100%. entonces yo creo que ahí está Qué bonita. Sí, me gusta mucho. Lo pensé en ese momento. Y entonces, sí, que le den a sus hermanas, a sus esposas, a sus hijas alas para volar, pero siempre razones para regresar. Es mucho más fácil coartar la libertad que educar para la libertad. Y creo que eso es un reto que tenemos para con las mujeres. Ahora dime algo, Mili la profesional, pues sí está muy ocupada, tiene muchas cosas. Mili la mujer, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer Sí. fuera del museo? Ahorita la pandemia me dio muchísimo tiempo. Ya no estás tan ocupada como Ya no todas estoy las tan mujeres que ocupada como estaban tan antes, pero mi ocupadas hobby es escribir. Había escrito una película que estuvo en cines, pero siempre quise escribir una novela. Y bueno, y coordiné algunos libros del museo, pero pues quería una novela mía. Y empecé a escribir mi novela, que ya va como en un 50%. Lo que más me gusta es ver a mis hijos, es lo que más disfruto. Tienes 2 hijos, Tengo ¿no? 2 hijos hombres y los disfruto enormemente. Siempre me decían, no, es que cuando crezcan ya puedes hacer tu vida porque ya no te van a necesitar. Pero lo que entendí es que yo los necesito a ellos ahora. ¿Cuántos años Entonces, tienen? 26 y 23. Sí. Y que además la plática con ellos intelectual es maravillosa, entonces me estimulan mucho, nos divertimos mucho, aprendemos mucho los tres y es lo que más disfruto, la Mili mujer, me preguntas, leer, escribir, mis hijos y si puedo estar en la naturaleza, que es lo que más me gusta, pasear a mi perro. ¿Cuáles dirías que son tus principales logros? Digo, Además de ser museo. mamá. Claro, Sí. exacto, yo te iba a decir el museo, pero ahí está que el principal logro es ser mamá. Sí. Poder trascender más allá de lo que yo como mujer hubiera pensado que pudiera lograr. Entonces, enseñarle a las mujeres que podemos, incluso con mi problema de audición o con una familia conservadora o con mi falta de cultura en su momento, porque me perdí muchas cosas en la escuela por no ir, poder lograr el museo, que es uno de mis mayores logros después de mis hijos, pero sobre todo, cambiar gente. Si a alguien le entra, yo siempre he dicho que si de los 500,000 de personas que entran cada año, si logramos cambiar el 1%, ya me doy por servida. ¿Y tus principales fracasos? No sé si el divorcio podría llamarse un fracaso, pero fue un divorcio tan hermoso que no lo puedo llamar fracaso. La verdad es que nos queremos mucho. Fue un divorcio muy lindo y tenemos una relación espectacular. Siempre quise más hijos. No lo tomo como un fracaso, pero es algo de lo que me arrepiento. Y tendría que pensar qué más. Ya. Al revés, tienes mucho más logros que fracasos. Eso Sí. No, tenía que pensar que más fracasos, porque todos tenemos muchos fracasos. Si pudieras regresar el tiempo a algo, ¿cambiarías algo de tu vida? De mi vida, bueno, obviamente. O sea, de todo lo que sí. has logrado, de todo lo que has hecho, de tu familia. No, te digo, a lo mejor me hubiera gustado tener 2 hijos más. A mí me llama mucho la atención que has logrado
tantas cosas y para ti lo más importante es la familia. Sí. Eso quiere decir que siempre estuviste con una educación, o sea, una base de una educación de tus Sí. papás y eso que tu mamá, como dices, falleció cuando tú eras muy chiquita. De 18 años. ¿Cuándo decidiste hacer la fundación? También me lo puso Dios porque no la estaba buscando. Paralelo al museo, Sharon y yo también hicimos como un tipo de acción social que empezó chiquitito y luego cada año ya estábamos entregando entre 10,000 y 15,000 paquetes de invierno en diferentes áreas, en Hidalgo, en Toluca. Nos íbamos a las áreas más vulnerables cerca de colindantes con la Ciudad de México y empezamos toda esta parte de acción social. No podíamos hacer el museo si no teníamos también este empuje, porque primero empezamos con la Fundación de Ayuda a los Sobrevivientes del Holocausto, que ya tiene más que el museo, porque nos dimos cuenta cuando hicimos el libro del Rostro de la Verdad, que muchos vivían en situaciones muy precarias. Ya hay pocos, ¿no? ¿Cuántos sobrevivientes? Sí, trágicamente, bueno, tristemente, bueno, es la ley de la ley vida. de la vida. Pero bueno, hace 20 años que los conocí, muchos estaban en una situación económica difícil, entonces paramos el museo porque lo primero es lo primero y los sobrevivientes tenían que estar bien, entonces hicimos una fundación para sobrevivientes del Holocausto que la dirige Karen Rayet, que a lo mejor la conocen, que ha hecho un trabajo maravilloso, pero bueno, empezamos Sharon, yo, Karen y el grupo de voluntarias, cuando ya empezamos a trabajar más en el museo y ya estaban más estabilizados los sobrevivientes, que hasta hoy se les sigue ayudando económicamente, con despensas, con visitas. ¿Israel no les ayudaba? No sé por qué pensé. El Claims Conference, que es Israel con trabajos puede con los suyos y apenas les ayuda a los sobrevivientes. Tienen un gran problema ahí con los sobrevivientes del Holocausto en Israel, pero el Claims Conference, que viene de Alemania, es un fondo que se hizo de compensación a los sobrevivientes, que les da a algunos, les da ayuda, a algunos no. Los formularios eran complicadísimos, entonces muchos no recibían ayuda. Y los ayudamos a hacer los formularios y bueno, algunos recibían, algunos no. Hicimos, bueno, lo de los sobrevivientes y luego hicimos lo de los paquetes de invierno, que entregamos hasta 10,000, 15,000 cada diciembre, y me habían sobrado muchos juguetes también, y una fotógrafa que nos hizo el libro del Rostro de la Verdad me dijo que si le podía dar algunos juguetes para el hospital La Raza de niños con cáncer. Y así te los doy. Se los mandé y luego me habló, me dijo, mi mamá se enfermó, nadie puede ir, ¿puedes ir tú a entregarlos? Y no estaban mis planes. Y la verdad es que mi mamá falleció de cáncer y es un tema que no quería volver a ver nunca más. Pero pues Como medio tabú. Dios no me dejó. No, me sufría mucho con la palabra, sufre mucho. Y llegué hace 22 años al Hospital La Raza y ya no me volví a ir. Y entonces tengo la Fundación de Niños con Cáncer, que ha sido también complicadísimo ahorita. Pero bueno. Y es como un homenaje a tu mamá, ¿no? Sí, en algún momento estaba yo adolescente y me sentía muy culpable por no haberla entendido en su momento. No fui la mejor hija del mundo. Estaba como enojada que me estaba pasando esto a mí. Ya sabes, en la adolescencia somos como el ombligo del mundo y a lo mejor la debí de haber cuidado más. Bueno, no estabas muy chica tampoco. Ya tengo 22 años. Sí, estaba chica. Empezó cuando tenía yo 15 y falleció a mis 18. Bueno, entonces me quedé en el hospital y bueno, la fundación ha sido maravillosa porque hemos mejorado las instalaciones, los baños del hospital, los cuartos aislados del hospital, además de todo lo que se le da a las familias más vulnerables económicamente cada mes, despensas, medicinas, etc. La verdad me tienes impresionada. Sí. No, ya se nos está yendo el tiempo y, sí, ya vi. Y hay mucho de qué hablar contigo. O sea, está el museo, que es muy amplio, está la fundación, que está impresionante, y está tu vida personal, que también, o sea, tu papá es una enseñanza de vida, lo que pasó con tu mamá, tu problema de audición, tus hijos. Me encantaría que vuelvas a venir con nosotros, pero ay, gracias. De verdad, gracias. Te felicito. Gracias. Te respeto. Te admiro y yo creo que todas las que nos están oyendo también. Y me gustaría que termines tú dándole un consejo a todas las que nos están escuchando. A todas y a todos. A los hombres ya les dije su consejo, ¿no? Que les den alas a las mujeres. Nos escuchan casi puras mujeres, pero... ok, bueno, díganselo a sus esposas. A las mujeres que te están escuchando. Que todos los días podemos cambiar el mundo. Incluso podemos educar bien a nuestros hijos y ellos cambiar el mundo. O sea, siempre he dicho que de la semilla nace el árbol.
Y lo principal, como ves, es como la educación. A mis hijos yo los llevaba mucho al hospital, o por lo menos trataba que vieran como yo vi en mi papá. Como mi papá oía menos que yo, entonces siempre fue como de acción, de ver cómo, incluso cómo daban una limosna a alguien, o cómo tratamos a las personas en casa, cómo tratamos a las personas afuera. Creo que los niños son esponjas y aprenden más viendo que oyendo. Y ese sería mi consejo, porque todos los días podemos hacer algo lindo. Incluso te digo que he visto cosas pequeñitas, de un buen día a alguien que ni conoces, o a alguien que lo necesita, o el buen trato a los meseros, a la gente que nos sirva, a la gente que están, incluso hasta para dar una propina, se da con amor. Y creo que los niños ven todo eso y nos cambian, nos llenamos de energía positiva y es más difícil que caigamos en el grito o en la desesperación, etc. Y que las que tengan sueños y no les den alas, que se las cosan y Para que vuelen. no se las arranque. Sí. Felicidades, Mili. Yo lo Gracias. único con lo que puedo terminar es que tus papás deben de estar muy orgullosos de ti, Pues yo también. de verdad. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todas y nos vemos la gracias. próxima.